Bienvenidos a esta nueva edición de Ñande Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los domingos, queridos hermanos. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la palabra del Señor que nos fortalece, la palabra de Dios que nos enriquece, sobre todo de lo más profundo. Ojalá que entre Peñane Aputuume, lleva a nuestro corazón y que nos haga también cantar de júbilo en la alegría del Señor. Porque el Señor nos habla y el Señor nos invita, ¿verdad?, a dar cambios y pasos de una forma así gigantesca hacia la santidad. Queridos hermanos, hoy la primera lectura la tomamos desde el profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 17, 5, 8. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Así habla el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre, inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Y por ahí te coñan de Yarañe este día, como iba Ñandeva lleva coñan de iglesia a mí, en este camino de santidad ya es huella. Recuerde que siempre es en una forma pedagógica. Hoy, entonces, después de ese llamado vocacional que el Señor nos había hecho anteriormente, hoy entonces nos dice que tenemos que primero abastecernos, enriquecernos, crecer nosotros. Todo aquel hombre, toda aquella persona, todo cristiano que es llamado por el Señor, para poder dar frutos, ¿qué tenemos que hacer? Y eso es lo que nos dice aquí con estas dos comparaciones maravillosas que nos hace el profeta Jeremías, ¿verdad? Primero dice, y en una forma negativa, ¿verdad?, e insistiendo: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne. A ver, coño, de Jaycua Bonando, vale, con la mombrete de ella, jalaña, pensar, ya calcular, allá cualquier viroreía lleva. Ando vale ñande yapúa, porque ñande yara, pecheiteo, chacajancha, ñandebe, y por ñandebe. El que confía en el hombre después normalmente suele recibir muchos fracasos o somos frustrados, ¿verdad? O sea, recibimos de la persona que está con nosotros, ¿verdad? Algunas veces nos desaniman en este sentido, nos defraudan las personas. Y por eso dice: maldito el hombre que confía en el hombre simplemente. Esto no quiere decir, evidentemente, que tenemos que desconfiar uno del otro, ¿verdad? No es esto. Pero en el sentido de que yo pongo toda mi confianza como si fuese el hombre el que me va a salvar. O toda mi confianza como si el dinero o todo lo que es de la carne, nos dice aquí. Su corazón, dice, de esta manera, se aparta, se aparta del Señor. Confiar en el hombre, confiar en la familia, confiar en tu papá, en tu mamá, confiar en tu comunidad es importante, pero sin apartarse del Señor. Es decir, tiene que ir en esta simbiosis, porque justamente el confiar en el Señor nos lleva después a nuestra comunidad. O sea, hay que entender bien lo que significa esto de confiar en el Señor y no confiar en el hombre. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad, absolutamente, ¿verdad? En la estepa, es decir, en el desierto. Aquí hace mucho calor, de vez en cuando llega mucha sequía, ¿verdad? Y cuando hay sequía nosotros sabemos que enseguida las plantaciones mueren, los árboles mueren, entonces todo es necesario, el agua es tan esencial, el agua que nosotros necesitamos verdaderamente para que podamos crecer y ver crecer, ¿verdad?, la misma tierra. Y así entonces dice, nunca ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre, inhóspita. Nuestro corazón es inhóspito para los demás cuando nosotros nos alejamos de Dios. Cuando tenemos un corazón árido, cuando no tenemos un corazón que se abre a los demás.
Ñande coge esta vez ñañen botu y nada, pega con la arivesina. Ñañen botu ve ñande la pichabe, amba erebea. Y justamente porque, como decíamos hace rato, su corazón se aparta del Señor. Si nosotros no tenemos esta formación integral, es decir, si no tenemos a Dios en nuestra vida, si no tenemos a un Dios que nos fortalece, si no tenemos a un Dios que verdaderamente nos enriquece, irriga nuestra propia vida, ciertamente que vamos a tener, como dice aquí, una tierra salobre, inhóspita. Somos salobres e inhóspitos para los demás. La segunda partecita de nuestro profeta Jeremías dice: bendito el hombre que confía en el Señor. Esta es la fuerza de la palabra de Dios. Esta es la fuerza de estar cerca de Dios. Extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene siempre frondoso. Amaruea, porque justamente ñaí veñan de yara y que le lleva. A veñan de yara o me eñan debe peñandeña y cotebeba. Estar junto al Señor. Y no necesita mucho esfuerzo, porque cuando uno está cerca de la fuente, ya de por sí uno va absorbiendo desde esa fuente la gracia, la vida que proviene de esa fuente. Y esta fuente nuestra es Dios. No se inquieta, dice, nunca en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Nunca dejar de dar fruto. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en esta primera lectura, ñande yara ñe dominical, que estamos reflexionando desde el profeta Jeremías, nos invita a hacer entonces este discernimiento. Lleva la inteligencia, discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que nos lleva a la aridez y lo que nos lleva a ser frondosos, a estar siempre irrigados. Tenemos que ver, buscar y sentir la gracia del Señor, que no seamos tierras salobres, que no seamos tierras inhóspitas, sino que por el contrario, nos sintamos frondosos, nos sintamos enriquecidos, alimentados por esta fuente que es el Señor. Entonces, porque solamente cuando somos árboles frondosos podemos dar fruto también, porque al final nuestra palabra de Dios termina así: en un año de sequía nunca deja de dar frutos. Es lo que nosotros queremos hacer. En nuestra vida cristiana nosotros no podemos dejar de dar frutos. Dar frutos significa ese fruto de amabilidad, ese fruto de bondad, ese fruto de ayudar a crecer a las personas, ese fruto de compromiso, primero con nuestra familia, con tu esposa, con tus hijos, ese fruto de compromiso con tu iglesia. Estaba en la tupa la misa, imagina, no me compromete, no, hay que comprometerse, hay que entrar verdaderamente en esa gracia del Señor, hay que comprometerse verdaderamente en hacer algo, ¿verdad?, por la comunidad. No podemos nosotros solamente estar mirando desde lejos. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yara ñe dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas.
preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Durante el histórico viaje del Papa a los Emiratos Árabes Unidos, Francisco firmó un importante documento junto al líder espiritual de los 1.100 millones de musulmanes sunitas, el gran imán de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb. Este documento de 5 páginas está dividido en varias partes. Cada una aborda un desafío de la actualidad y subraya lo que une a la humanidad. Aunque el Islam y el catolicismo tienen creencias distintas, el documento menciona que el primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios, honrarlo y llamar a todos los hombres a creer que este universo depende de un Dios que lo gobierna. Declara que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Esta violencia, explica, es fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, de su uso político y la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia y al extremismo. Nel nome di Dio creatore dunque va senza esitazione condannata ogni forma di violenza,
perché è una grave profanazione del nome di Dio. El documento se apoya en la idea de que todas las personas son hijas de Dios y pide a las religiones que no usen el nombre de Dios para justificar asesinatos, exilios, terrorismo y opresión. El Papa ha explicado varias veces su opinión sobre el fundamentalismo islámico. Dice que es injusto identificar el Islam con la violencia. Credo che in quasi tutte le religioni c'è sempre un piccolo gruppetto fondamentalista. Noi ne abbiamo. Credo che non è giusto identificare l'Islam con la violenza. Questo non è giusto e non è vero. El documento urge a interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios, pues son crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundial. El documento firmado destaca la importancia del rol de las religiones en la construcción de la paz mundial. Precisamente la paz y la armonía son virtudes a las que se refirió el Papa al inicio de su pontificado. It is my hope that interreligious and ecumenical cooperation will demonstrate that men and women do not have to forsake their identity, whether ethnic or religious, in order to live in harmony with their brothers or sisters. La declaración explica que quiere ser un gesto de acercamiento entre el este, el oeste, el norte y el sur, y entre todos los que creen que fueron creados por Dios para comprenderse los unos a los otros y convivir como hermanos y hermanas. Este documento también propone una nueva idea, la de una ciudadanía para todos basada en la dignidad, los derechos y deberes y el trato justo. Il Medio Oriente deve diventare terra di pace. Non può continuare ad essere terreno di scontro. La guerra, figlia del potere e della miseria, ceda il posto alla pace, figlia del diritto e della giustizia. E anche i nostri fratelli cristiani siano riconosciuti come cittadino a pieno titolo e con uguali diritti. Actualmente los Emiratos Árabes Unidos no conceden la ciudadanía a los no musulmanes, aunque estos son libres de practicar su religión. Por eso se propone plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior. La dignidad e igualdad de las mujeres, niños y ancianos es otra cuestión especialmente importante, sobre todo en las instituciones musulmanas, donde no siempre se aplican estos principios. L'indifferenza uccide e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime. Tanto el Papa como el líder musulmán piden en este documento que las mujeres tengan derecho a recibir una educación, a tener un trabajo y derechos políticos, que las libere de condicionamientos sociales y de la explotación sexual que las trata como objetos. Los niños deben ser protegidos y dotados de un ambiente familiar, una educación, una nutrición y de apoyo, igual que las personas necesitadas, discapacitadas y ancianas. Antes de realizar el viaje, Francisco ya mostró su agradecimiento al país por sus gestos de apertura. Sono felice di questa occasione offertami dal Signore per scrivere sulla vostra terra una nuova pagina di storia delle relazioni tra le religioni, confermando che siamo fratelli pur essendo differenti. Parece que esta nueva página que el Papa mencionaba tenía un significado literal, y es que desde el 4 de febrero hay un compromiso de fraternidad real entre cristianos y musulmanes para resolver las diferencias. Pedro Arrupe fue el superior de los jesuitas en el delicado período del posconcilio. Gobernó la Compañía de Jesús entre el 65 y el 83, falleció en 1991 a los 83 años. Su proceso de beatificación acaba de abrirse oficialmente. Se recogerán testimonios para mostrar con hechos que fue un santo. Ya muchos lo consideraban un héroe durante sus años como misionero en Hiroshima, donde estuvo cuando estalló la bomba atómica.
Sabemos que el 6 de agosto de 1945 él está ahí como maestro de novicios, es decir, formando a los jesuitas desde el principio. Él había estudiado medicina en Madrid y de golpe pues, cae la bomba. Al principio no saben lo que es, ven un grandísimo resplandor y se dan cuenta. Pedro Arrupe convirtió literalmente el noviciado en un hospital de campaña y con la ayuda de los novicios comenzó a atender y a operar a los heridos. No tuvo una vida fácil. En Japón lo acusaron de espionaje y fue encarcelado. Antes, a principios de los años 30, tuvo que huir de España a causa de la supresión de la compañía por el odio anticlerical. Una persona que ha vivido todo esto es optimista, pero con un conocimiento de la parte más dura de la realidad tremendo. Y ese era Arrupe. Arrupe, a pesar de todo, conserva esa esperanza solo en Él, es decir, solo en Jesucristo, y en la providencia de Dios que va marcando la historia, esperanza en los hombres al mismo tiempo, confía plenamente en ellos. En su etapa como superior general de la Compañía de Jesús, tuvo que navegar entre las agitadas aguas del posconcilio y dirigir a los jesuitas entre dos corrientes opuestas, la de quienes querían cambiar todo radicalmente y la de quienes no querían cambiar nada. A unos y otros ofreció siempre la misma receta: rezar. Debió de ser muy claro porque el propio Papa Francisco no se olvidaría de este consejo 30 años después. Pedro Arrupe impulsó la dedicación de los jesuitas en la defensa de la paz y los derechos humanos. Decía que la Iglesia no puede dar la espalda a las injusticias humanas y que no debe perder de vista su opción preferencial por los pobres. Sus últimos años fueron difíciles. En 1980, después de consultar el resto de responsables de los jesuitas, decide presentar su renuncia. Sin embargo, Juan Pablo II no la acepta. Pocos meses después, en 1981, sufrió una trombosis cerebral que le impidió seguir ejerciendo su cargo. Entonces el Papa nombró un delegado y la compañía no pudo elegir a su sucesor hasta 2 años más tarde. Arrupe se fue consumiendo hasta fallecer en 1991. Dejó una huella profunda en la Iglesia y sobre todo en la Compañía de Jesús de la segunda mitad del siglo XX. Queridos hermanos, seguimos con nuestro programa Ñande Yara Ñe Dominical. En este domingo, como siempre, presentamos la palabra del Señor. Llegamos hasta el corazón de cada familia. Queremos llegar hasta todas nuestras familias del Paraguay porque el Señor nos habla, el Señor nos trae a través de la Biblia, a través de su mensaje de salvación, nos trae lo esencial, nos trae aquello que nos tiene que dar vida, queridos hermanos. Bueno, ¿qué nos dice la primera carta que escribe Pablo a los Corintios? Estamos en el capítulo 15, 12, 16 al 20. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, esta es entonces la segunda lectura, queridos hermanos, en este domingo, en que Ñande Yara Ñe Dominical comparte con ustedes una sencilla reflexión, evidentemente, pero que nos tiene que ayudar a hacer un camino siempre de santidad. Estamos hablando de una resurrección. La primera lectura del profeta Jeremías
de cierta manera nos hablaba también de resurrección, pero de acuerdo a una opción que nosotros hacemos en nuestra vida y en nuestro camino. El hombre dice que confía en el hombre es como alguien maldito, porque al final él mismo está haciendo su camino de muerte, porque en la sequía, en la aridez no puede crecer. Y te presenta la segunda posibilidad, estar cerca de la fuente, es como ese árbol que es frondoso y da fruto de salvación. En esta segunda lectura nos habla Pablo directamente de la resurrección, es decir, vana sería nuestra fe, ¿verdad?, si Cristo no resucitara. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. Esto entonces nos hace entender cuál es el sentido profundo de nuestra fe. Hacia dónde estamos caminando, queridos hermanos, y qué es lo que el Señor nos quiere regalar verdaderamente hoy a través de esta reflexión, a través de esta segunda lectura. Primero miremos un poco cómo comienza el apóstol Pablo al hablar de la resurrección. Primero nos dice si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos. En primer lugar, se nos habla de un anuncio, es decir, somos nosotros que damos a conocer la resurrección de Cristo. Somos nosotros como cristianos los primeros que tenemos que demostrar que Cristo ha resucitado. Upeago la ñandeña bojera ajina querigma lleva. Querigma griego ves dice upeajina anuncio. Eikualca, eguero sapucay. Upeajina la ñandeña y coteveo. Yaguero sapucay y eikualca veñan de la pichacuera ve verdaderamente la resurrección de Cristo. Pero no es quedarnos tampoco solamente en un anuncio y decir que Cristo resucitó. Amoité, humá. Mira qué lindo, qué linda noticia que me trajiste. Y ponete, pico entonces, hace 2000 años, mira qué lindo. No, la resurrección no es simplemente para ser recordada y conmemorada lo que sucedió con Cristo, sino que la resurrección es una resurrección hoy para la vida del hombre, hoy para cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros anunciamos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, como algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan. Esa va. Es decir, no simplemente también la resurrección del muerto, como nosotros entendemos, el que está ahí en el cementerio, ¿verdad? Sino que nosotros podemos estar vivitos y coleantes, pero sin embargo, nosotros estamos muertos. Es decir, no tenemos esa verdadera resurrección. La verdadera resurrección que viene del Señor es aquella resurrección que nosotros la demostramos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos. ¿Cómo es que algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Entonces, porque si los muertos no resucitan, y ahí vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces, vana sería nuestra fe. Entonces, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. Vemos de la consecuencia. Vaya la consecuencia ñandebe guaná, vaya la cual que sea ñandebe. Los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. O sea que yaguar aire la ñandé ñaimo ávalo y cota ñandendive. Inútil es tu fe, ahí está. Si Cristo no ha resucitado, inútil es todo. Entonces todo ha perecido para siempre. O manon baité. Nada vive más. Y si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, qué importante es reflexionar la palabra de Dios y cómo Pablo nos invita a tomar conciencia de nuestro camino cristiano? Entonces la yapita solamente en lo inmanente. Inmanentes y se peñan de ella poco a lo tangible, solamente en este mundo. Peñan de ella poco a pe platita, millan de ella poco a todas las cosas que nosotros lo vivimos, lo vemos, lo sentimos, lo oímos, nos hace disfrutar humanamente. A peven de ñan de ella puita, anda ya ya poi peta peveñan de yara o yerueva ñan debe, a peñan de yara o hechaucaba ñan debe, moto vayajata ñaina, ¿verdad? Esto es entonces lo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque justamente nos dice, seríamos los hombres más dignos de lástima. Va, epicopea. Marapico ñandé entonces, upeya, la yagueroviata. O sea, si vamos a estar
dentro de una iglesia, creer y decir que somos cristianos y que al final no estamos haciendo un camino de resurrección. Porque en síntesis, el creer, siempre ustedes ya saben que quiere decir adherirse, abrazarse, una total confianza, ¿verdad?, en esa resurrección. Pero si nosotros no creemos en eso, nosotros estamos diciendo que no existe la resurrección y que nuestra vida no tiene sentido, en síntesis. Por eso dice Pablo, seríamos los hombres más dignos de lástima, más dignos de lástima. Pero no. Y aquí termina y nos da la fuerza, y es lo que nosotros también afirmamos con nuestra adhesión al Señor. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Y si Cristo resucitó el primero de todos, quiere decir que también nosotros, queridos hermanos, tenemos que mostrar los efectos y las consecuencias de esta resurrección. La resurrección significa vida nueva, la resurrección significa compromiso. La resurrección significa para nosotros, queridos hermanos, hacer un camino en síntesis de santidad. Y así entonces con Ñande Yara Ñe Dominical estamos reflexionando esta segunda lectura que pedagógicamente la Iglesia nos presenta en el día de hoy. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Estamos visitando la comunidad de Sor Regina Cian, donde ella trabaja con este grupo de alcohólicos anónimos y también de jóvenes o personas adictas a la droga. Es el grupo de Al-Anon y Nar-Anon.
Ahora queremos conversar con una mamá que nos cuenta también el testimonio de su vida, también de los momentos que ha pasado en su familia y cómo ha entrado en este programa y cómo están haciendo también este proceso tan importante de recuperación. ¿Cómo está, señora? Muy bien, padre, gracias. Conocí este grupo hace 5 años, 4 meses, cuando tuvimos un percance en nuestra familia. Falleció una hija en un accidente y luego se nos manifiesta nuestro hijo que hoy día tiene 27 años, de que él es adicto a las drogas. Entonces, la verdad que eso cayó como una bomba en nuestra casa. O sea que al mismo tiempo falleció la hija Falleció, y enseguida tu hijo, a los 15 días, te avisa, sí, te dice, mamá, se manifiesta yo nuestro soy hijo, drogadicto, nos estoy... llama a reunión. Sí. Sí. Y de ahí empezamos, padre, a ver qué hacíamos. Como yo soy una mamá muy de lo espiritual, gracias a Dios, tengo mis grupos de oraciones. Y tal es así que así una mañana se me viene algo en la mente, el nombre de la hermana Regina. Y cuando de ahí empezamos todo al conocerle a ella, y hoy día, padre, puedo decir que este grupo es un grupo maravilloso. Es un grupo que, así como usted me está viendo a mí, yo creo que si no hubiese sido por este grupo, como le digo a mi marido, hubiésemos estado todos en depresión, postrados en una cama. Pero gracias a este grupo, padre, hoy usted ya me ve así. Prestamos nuestro servicio al grupo de familia Naranom por 4 años. Ahora estamos haciendo un pequeño receso. Pero así también no dejamos el grupo. Nuestro hijo se está recuperando, va por un camino maravilloso, como decimos nosotros, de luz y de esperanza. Tiene un buen trabajo, es una persona capaz, maravillosa. Tiene un hijo por quien luchar. Y hoy día, padre, nos asusta su recuperación, porque así como nosotros hemos prestado nuestro servicio y hasta hoy día seguimos haciendo talleres, cada mes hacemos talleres para ir fortaleciendo cada vez más nuestra sabiduría y de lo que hemos aprendido en Naranon. Entonces, esto procuramos y tratamos de transmitir a las personas que llegan como nosotros hemos llegado a este grupo. Desesperado, sin consuelo, sin dormir. Y en este grupo nosotros volvimos a encontrar todo, Padre. O sea, en el grupo se recuperaron. ¿Y qué es lo que más le desesperaba en ese momento en que, primero, el dolor de la muerte de una hija, primero eso, y después encima se les viene encima esto? Sí, y cuando ya nosotros estábamos enterados había sido que esto es una enfermedad, porque todo eso nos vamos a aprender en el grupo. Yo antes no sabía que estar en las drogas era un ser enfermo. No sabía, todo eso nos fuimos a aprender. Y otra cosa muy importante que aprendimos en el grupo, que nosotros no somos culpables. Esa noche, ese primer día que nos fuimos a saber que es una enfermedad, que nosotros los padres no somos culpables, ni nosotros ni sus hermanos son culpables. Esa noche, padre, nosotros volvimos a dormir con mi marido. Eso nos enseña Naranon. Nos enseña a saber hablar con nuestro ser querido enfermo. Nos enseña cómo tratarle. Nos enseña a tener esa paciencia que muchas veces nos saca de quicio. ¿Qué, por ejemplo, en ese sentido? Porque escuché mucho, dice que algunas veces, y claro, nosotros le queremos tratar mal a uno que se está comportando así o que está borracho, esas cosas. Y porque, ¿cómo hay que tratar? Padre, con toda la paciencia, el cariño, el amor que uno le trata a un enfermo.
porque es un enfermo. Vos le mirás y le ves que está enfermo, que no es él, porque cuando una vez a mi marido le dice mi hijo unas cosas, a mí no me interesan porque él estaba en consumo, había sido. Y mi marido se dio cuenta y le dijo, tu mamá si te ve así, tu hijo. ¿Qué contestó él? No me interesa, no me importa. Mi mamá, no me importa mi hijo, a mí no me importa nada. Déjenme a mí, yo soy así feliz. Entonces, todo eso a mí Naranón me enseñó a analizar. Por eso yo estoy como estoy, Padre. Yo vivo tranquila, volvimos a ver la luz. Esa esperanza que jamás voy a perder, porque hoy día mi hijo está, para mí está como siempre se dice, no se dice nada 100%. Claro. Para mí mi hijo está recuperado 99%. ¿Y cuánto tiempo más o menos lleva para que pueda entrar en ese camino? ¿Cómo? Primero llegaron ustedes, los papás, sí. Y después llegó el hijo. Le llevamos a nuestro hijo. ¿O ustedes le trajeron ya juntos? No, le llevamos después, le contamos y le llevamos con nosotros. Pero él no fue mucho tiempo, Padre. Él se fue 3 meses y después ya nos dijo, este lugar no es para mí. ¿Por qué, Padre? Porque cada seres humanos somos diferentes. Entonces yo también eso le entendí a mi hijo. Que él es un chico muy noble, un chico muy débil y muy así de que todo le hace daño, le afecta mucho, es muy sensible. Claro. Bueno, entonces él nos dice, yo aquí ya no me voy porque yo me siento mal y salgo mal. Y bueno, mi hijo, está todo bien, pero nosotros nos vamos. Y así perseveramos, Padre. Y hoy día, como le dije esa anécdota que le comenté, disculpe que me salí un poquito, yo hoy día analizo. Cuando él le dijo eso a su papá, Naranón a mí me enseñó de que no es esa persona la que está hablando, Padre. Claro, que no le interesaba nada. Es su enfermedad. Claro. No es mi hijo, porque cuando él está bien, yo sé cómo es él, yo sé cómo él me quiere, cómo él es por nosotros, daría su vida por nosotros, por cada uno de su familia. Entonces, Padre, a él también le afectó muchísimo la muerte de su hermana. Claro. Y había sido que ahí más empeoró. Claro. Pero digo que hoy día, por la gracia y por la bendición de un ser superior, que todos en el cual cada uno creemos, yo creo en un Dios, veo que mi hijo está recuperado, él está luchando, nosotros estamos siempre, él nos ve que nos vamos al grupo, que nos vamos al taller, que estamos hoy día aquí esta tarde con la hermana Regina, él está en su trabajo, por supuesto, ¿verdad? Y así, Padre, él está Pero entonces hay una relación siempre muy fluida. Una relación. Pero él entonces se está curando por lo que ustedes están haciendo entonces, por el trato que ustedes le dan, por el acompañamiento que ustedes le dan. Por el acompañamiento. Y hace poco, Padre, nos dijo, un domingo, nos dijo, papá, mamá, yo les quiero comentar algo. Yo les agradezco de corazón todo lo que ustedes hacen por mí. Pero el que ahora me está teniendo fuerte y el que me está llevando adelante es un Dios en el que yo creo. Porque me agarré de nuevo de Dios, mamá, porque yo veo como vos perseverás en tus oraciones, en tu grupo, y yo me agarré. ¿Y qué mi hijo? ¿Qué mejor mi hijo que Dios? Siempre te digo. Porque yo, Padre, tengo momentos claves y le digo, si Dios permite, mi hijo, agárrate de Dios. Él es maravilloso. Él es lo máximo en esta vida. Él es que con Él se puede todo. Y así, con eso yo digo que Él se iba... Porque yo digo que eso es... Purificando, ¿verdad? Exactamente, poco a poco, viendo el Padre. testimonio sería. Claro. ¿Y cómo verías un poco tu familia en ese momento en que ustedes descubrieron, ¿verdad?, esa situación, ¿verdad? Y
comparando y cómo ves ahora a tu familia, sobre todo ustedes, esposo, esposa y la familia así en general. Padre, tengo 34 años de casada y le puedo decir que para mí, hoy día, mi familia es la familia que yo siempre anhelé tener y que hoy día estamos más fortalecidos, estamos más unidos. Mi hijo mayor, porque yo tuve solo 3 hijos, mi hija era la del medio, mis 2 hijos están así pegados. Mi hijo que está hoy día en recuperación, él no podía ni hablar con su papá, hoy día es su mejor amigo. Nuestra vida cambió, Padre, y para mí es la mejor vida la cual estoy llevando hoy día, sinceramente. Muy bien. ¿Y cómo evaluaría un poco este acompañamiento con la hermana Regina? ¿Qué diría de... ¿Usted le conoció desde el comienzo a la hermana Regina o después? ¿Cómo evaluaría ese trabajo? Desde el comienzo, ella hizo que nosotros, que conocimos, mediante ella conocimos el grupo. Empezamos hace 5 años, 4 meses, y cuando ella nos necesita, Padre, nosotros estamos aquí a su lado. Y dijimos, y siempre, y nos tomamos, yo digo que esto es una misión que Dios nos puso en nuestro camino. La muerte de mi hija no fue por qué, sino fue para qué. Y la enfermedad de mi hijo también, porque es aquí donde nosotros teníamos que estar, en esta misión que teníamos por delante para ayudarle a muchas familias, que yo le puedo asegurar que hay muchas familias que nos necesitan y estamos para ayudar, Padre. Solo pido salud y que más salud y salud para mi marido y para mí, porque yo sin él no me muevo, porque yo no manejo, tengo que depender siempre de él, y que donde la hermana Regina nos necesite vamos a estar. Es una señora maravillosa, es nuestra segunda madre espiritual. La tenemos como, no sé, Padre, ya está es nuestro centro. Sobre todo les envía para ayudar también a otras familias, sí, a otras personas. Sí, Padre, sí. O sea, ese es el estilo de trabajo. Es el estilo. O sea, esa semillita que va y atiende a otras personas. Sí, sí. Y bueno, entonces muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros, sobre todo porque sabemos que hay muchas familias, ¿verdad?, muchas personas que están también en esta situación, ¿verdad?, que tienen los hijos, las hijas o la familia misma, como vos estabas diciendo que al comienzo se divide, sí, pero que después, como dice también la frase, no hay mal que por bien no venga. Y eso es lo que hay que agradecer a Dios. Así. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor.
No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y volvemos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. En este domingo estamos ya en el quinto domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor en esta oportunidad nos viene del Evangelio de San Lucas. Estamos leyendo desde el capítulo 6, 12, 13, 17 y luego pasamos al 20, 26. ¿Qué nos dice en esta oportunidad? Recordemos que Jeremías nos hablaba sobre todo del hombre que confía principalmente en el Señor, no pone su confianza en el hombre. También Pablo nos habla de esa resurrección, es decir, de esa confianza total en Dios, en su resurrección, que significa la vida nueva, o si no, vana sería nuestra fe. Maravilloña de cristiano taupeya lleva. No somos ningún club social, sino que nosotros somos una iglesia que confiamos en Dios, confiamos en esta resurrección total y absoluta, en nuestra fe, que nos lleva también a nosotros a obrar y a actuar como hombres resucitados. Y ahora entonces leemos, como decíamos, del capítulo 6 de San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para rezar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con esto se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran ahora, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ustedes trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, entonces esta es la tercera lectura, o sea, el Evangelio que nos presenta el Señor en este domingo. Estamos leyendo del Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Y hoy hablamos de las bienaventuranzas, justamente cómo vive el hombre resucitado o cómo vive el hombre que confía en el Señor. Esto es confiar totalmente en el Señor y nos pone justamente felices. El Macarios justamente significa eso. Lo que nosotros recibimos es el bienaventurado, justamente es el vivir en la gracia y en la fuerza del Señor. Y entonces, algunas veces parece un poco contradictorio, ¿verdad? Pero tenemos que entender qué significa todo esto, cada uno de esto. En primer lugar, luego, cómo se nos presenta un Jesús que se retira a la montaña.
Retirarse a la montaña, subir a la montaña, a ese lugar donde Dios se manifiesta. Quiere decir que Ñan Yara, Jesús, necesita de la oración. Necesita de ese encuentro personal con Dios. Porque para poder hablar nosotros primero tenemos que estar llenos de Dios. O si no, Ñan Ñañe en Bareya lleva. Ya la pareja en Baila Yeyapo y posiblemente en Yeyapo Imba Eve. Y pasó, dice, toda la noche en oración con Dios. Estamos entonces en oración con el Señor. Estamos entonces en esa sintonía con Dios. La oración sirve como radio pediala, hasta que agarre, ¿verdad?, esa onda de Gendupona. Bueno, poner en sintonía. La oración nos pone en sintonía con Dios. Vean, con la oración. La oración no es una frase mágica que nosotros decimos para que suceda algo en nuestra vida y que se cumpla algo en nuestra vida. No. La oración es para que nosotros podamos sintonizar con el corazón de Dios, con el pensamiento de Dios, con la voluntad de Dios. El lugar donde se manifiesta Dios es la montaña y ahí pasó toda la noche, es decir, que la oración es indispensable. Ya que dice, la pasó toda la noche. Dica tú ya que somos personas de oración, no le dedicamos el tiempo de oración y de encuentro personal con el Señor. ¿Cuántas veces le hemos visto a Jesús y hemos leído y hemos escuchado que el Señor sube a la montaña y se pone en oración ante Dios? Sintonía. Las cosas del mundo interfieren en nuestra onda para saber lo que Dios quiere, ¿verdad?, de nuestra vida. Y después de esa oración, cuando hizo de día, llamó a sus discípulos y elige a los 12. Quiere decir que también para tomar una decisión nosotros tenemos que estar en esa sintonía total con Dios. Diga, tú dices la genoi, no. En oración, sentir el palpitar el corazón. Y cosa que igual después le elige a Judas, imagínense. Y entonces, y les dio a ellos el nombre de apóstoles, es decir, aquellos que verdaderamente iban a estar con ellos. Y ahora viene, al bajar, cuando tú y la yapuita siempre muy bastea lleva. Pues uno puede quedarse, ya todos quieren que sea gloria, aleluya, pero que sea solamente encontrarnos allá con los angelitos. Todos queremos un poco una vida cristiana de esta manera. No, tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de penuchao, pisar tierra, quiere decir entrar en nuestra realidad, es historia. Esa es la vida cristiana. No pensemos entonces que la vida cristiana es mirar allá y estar entre las nubes, estar con los angelitos. La fuerza y la oración es para que vos tengas fuerza en este encuentro con Dios. Si querés, vamos a encontrarnos ahora allá en el cielo, con los angelitos, en las nubes. Pero ahí está, se baja, al bajar con los apóstoles, con sus discípulos, y se detiene en la llanura. Qué importante que es. Detenerse en la llanura significa detenerse en el día a día, en tu vida. Y aquí entonces el Señor dice, justamente, ante estas personas vienen de todas partes, de todo el mundo, quiere decir. Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. Aquí nos hace entender esa pobreza, ¿verdad? Quiere decir ese desprendimiento total, porque nuestro es el reino de Dios, porque nos preocupamos pues del reino de Dios. Trabajamos porque Dios reine entre nosotros, es decir, que lo sintamos a Dios presente en nuestra vida. Felices los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Tener hambre de Dios significa una búsqueda total. No, sino que aquí ser hambre quiere decir estoy buscando a Dios, estoy procurando a Dios. Y así entonces todas las bienaventuranzas, queridos hermanos. Les invito a seguir leyendo, a reflexionar personalmente. Hoy entonces así la palabra del Señor en este domingo nos regala estas bienaventuranzas, nos hace encontrar con Dios y sobre todo nos envía, nos hace bajar en la llanura para que nosotros podamos también ofrecer lo mejor a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro mundo. Y nos despedimos así, Ñan de Yarañe Dominical. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Próximo domingo, Ñan de Yarañe Dominical.
Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.